lesa humanidad tiene tres características básicas. Uno, que sea generalizado o sistemático. ¿Qué significa esto? Que se den varias cantidades de personas, y cuando hablamos de varias cantidades de personas no hablamos pues de 1 millón, 2 millones, no. Con el hecho de que se dé como alrededor de 10, 15, eso te muestra que esta política pudo violar a más mujeres, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de generalizado, cantidad de víctimas. Y cuando hablamos de sistemático, es que hay una planificación anterior, es decir, que se planifica anteriormente estos hechos. Justo los delitos de lesa humanidad encajan en esos dos supuestos. El otro supuesto es población civil. Todas las mujeres en el país eran población civil, no hablamos que ninguna mujer era pues que era combatiente o algo así, no, todas las mujeres eran población civil. Y el tercero es justo la planificación que les contaba, ¿no? En el caso de las esterilizaciones forzadas se da, ¿por qué? Había una planificación que, a pesar que se miraba como un programa nacional de planificación familiar, cuando uno ve las resoluciones, los planes que había, era bien peculiar, porque a nivel general tú decías planificación familiar hombre y varón, pero cuando bajabas a mirar cuáles eran las cifras de las cuotas que tenías que llegar, solamente decía mujeres, varones se los eliminaron. Entonces la meta era mujer que tuviera un método anticonceptivo. Pero cuando tú bajas aún más y ves las campañas que eran dirigidas, la campaña no era dirigida al condón, a las pastillas, no, eran ferias especializadas de anticoncepción quirúrgica. Válido significa que no estés amenazado. Válido significa que entiendas las consecuencias de la operación que te van a hacer. Es decir, que cuando alguien te lo explique, tú sí entiendas lo que te va a pasar, ¿no? Válido significa que nadie te obligue, es decir, que no te amarren ni que te desmayen. Y válido significa que nadie te chantajee. ¿Por qué señalo estas cuatro? Porque estos fueron los 4 tipos de formas en que hicieron que las mujeres se esterilizaran. A Mamerita Mestanza la amenazaron diciendo que iba a ir a la cárcel si tenía más de 3 hijos. A Leopoldina, por ejemplo, que es una víctima, a ella la amarraron y la sedaron obligándola. A Victoria Vigo fue por una cesárea y salió siendo esterilizada sin que supiera nada. En el caso mío he luchado cerca de 4 años, el 2003 fue, ¿no? Yo empecé en mi caso el 98, ¿no? Hasta el 2003. Fue una lucha tremenda porque muchas veces se me archivaron el caso. Es más que cuando al final gano, porque se me archivó, lo volvimos a reabrir muchas veces. Cuando yo gano, no solamente se coge la parte afectada, que sería en esos entonces, no, porque yo demandé nomás al médico, porque yo lo vi como que era la persona indicada, ¿no? Pero cuando ya se hacen en todo ese tiempo que yo había estado haciendo, ¿no? Que son 5 años en todo, te das cuenta de que no era el médico en sí involucrado, era todo un equipo, era algo mucho más, porque el médico dice, no, yo cumplía órdenes, a mí se me mandó la orden. Y a otras mujeres, como las mujeres de ANTA, ellas entendieron que lo que les iba a hacer era estar mejor para tener hijos más sanos, porque ellas eran mujeres quechohablantes, entonces no tenían el mismo entendimiento que las personas que hablamos castellano, ¿no? Entonces estas mujeres, cuando se operaron, asumieron que iban a estar mucho más sanas para tener hijos más sanos, no que nunca iban a tener hijos. Entonces, todas estas fueron las formas en que se dio ese tipo de política, y por eso es que decimos que es un delito de lesa humanidad, porque cumple esas características. Es decir, se planificó desde el Estado, se llevó a cabo en mujeres que eran población civil, ¿no? Y tuvieron las consecuencias que tiene hasta la fecha.